porque por primera vez 2 mujeres han logrado gestar a un hijo. Es una noticia que ha conmovido al mundo, verdaderamente, y que también nos pone a pensar un montón de cuestiones, ¿no? Nos pone a pensar cuestiones que tienen que ver con la ciencia, en primer lugar, como vos lo planteabas, pero también con la vida hacia adelante, ¿no? Sí. Y con cuántos cambios implica una noticia como esta para la vida cotidiana de los niños del futuro, Claro. que van a crecer con esta modalidad de nuevas familias, Sí, total. y que van a ser absolutamente naturales para ellos, pero para muchos de nosotros que somos otra generación deberemos ir aprendiendo de qué va. Expliquemos una cosa solamente antes de dar paso a la psicóloga Sol Rivera, con quien queremos hablar de todo esto, sobre estas nuevas composiciones familiares y demás, pero el fenómeno, porque vos decís, no, ya existen familias donde hay 2 madres. No, acá lo que sucedió es que en el proceso de la gestación estuvieron involucradas las 2 madres, ¿sí? Es decir, en un primer proceso del embrión, que por supuesto tenía un espermatozoide masculino, pero ese primer proceso se llevó a cabo en el útero de una mujer, luego fue extraído ese embrión, puesto en el útero de la otra para la gestación, donde se terminó de desarrollar el bebé. Por eso hay de alguna manera participación genética de ambas madres. Es impresionante. En este bebé que nació hoy y que en Baleares. En Baleares, eso salió nomás 6.000 euros ese procedimiento. Más. A ver, vos lo pensás en Argentina y decís, es un montón, pero la verdad es que para lo que es un procedimiento médico complejo, no es tan costoso. Invocel se llama el procedimiento y es parte de lo que seguramente se transformará en algo más natural y normal en otros países a partir de que empiece a trascender. Esto es novedad, es hoy, y veremos en el futuro cómo empiezan a funcionar estas nuevas familias, estas familias distintas, ¿no? Saludemos entonces ahora sí a Sol Rivera, nuestra psicóloga, la psicóloga de la casa. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, lo primero que te queremos preguntar es, por supuesto, no por la cuestión científica y biológica, sino por la cuestión social que sobreviene ahora. ¿Cómo se lleva, tanto desde el lado de la familia, de los padres, de lo interior, estas nuevas composiciones familiares, y cómo se vive con el afuera, ¿no? Para el que es raro, nuevo lo que está sucediendo. Sí, tal cual. Yo creo que este movimiento viene desde hace un montón, ¿no? Desde el momento en el maternar-paternar, cuando nos dimos cuenta de ser hijos de padres separados, ¿no? Cuando eso generaba una disyuntiva y tuvimos que salir del paradigma de una familia puede tener padres separados y los hijos tienen casas, ¿no? Separadas, casa con mamá, casa con papá. Digo, el tiempo nos va enviando señales de que necesitamos ir modificando nuestro paradigma en relación a lo que acontece, ¿no? Y creo que ahí no es sin crisis, ¿no? Yo creo que una de las pautas fundamentales es poder animarnos a hacernos nuevas preguntas, porque incorporar nuevos paradigmas implica eso. Cuando ya las respuestas que teníamos no son suficientes, ¿no? A cómo cierra la realidad hoy para nosotros, bueno, el poder animarnos a hacer nuevas preguntas y la aceptación, sobre todo. Claro. Hoy ya hay, como decían bien ustedes, multiplicidad en relación a los tipos de familia. Y los niños se puedan sentir aceptados, diferentes, porque todos somos familias diferentes, pero no diferentes con la connotación negativa con la que solemos señalarlo, ¿no? Todos somos distintos y venimos de familias muy distintas. Y eso es lo que marca hoy la variabilidad social en cuanto hay a la concepción, a la posibilidad de maternar y paternar, ¿no? Ahora, Sol, en esto que vos venís contando, ¿no? Yo me quedo pensando en que uno cuando escucha a los niños hablar y compartís con ellos momentos y demás, tienen como muy claro todo esta nueva forma de familias diversas y de conformaciones familiares, tener 2 mamás, 2 papás, con historias que les han ido contando. Esa mirada de los otros, ¿es de los niños o es más de los adultos? Y por ahí, de los adultos que han criado niños que miran diferente a esos chicos que a lo mejor vienen de una familia con 2 mamás o 2 papás. Tal cual, viene más de nosotros, ¿no? Nosotros fuimos criados en paradigmas anteriores, por lo cual los que sufrimos la crisis paradigmática y el poder aprender a ampliar la mirada, y ese desafío está en nosotros los adultos, ¿no? Los niños ya vienen inmersos en nuevas realidades, y esas realidades, en tanto y en cuanto nosotros no la auturemos, van a ser normales para ellos, porque es lo natural con lo que fueron creciendo, ¿no? Ahora, el significado que nosotros le ponemos desde la palabra
es lo que va a impactar en ellos emocionalmente en lo que estén viviendo, mucho más de lo que estén viviendo en sí mismos, ¿no? Claro, Bien. absolutamente. Y ahí, en esas cuestiones, me imagino que no solamente es el trabajo que uno realiza dentro de la casa, sino también aquellos ámbitos donde los niños empiezan a desarrollarse, como por ejemplo un jardín, un preescolar, digo, esos espacios donde empiezan a socializar con otros y por ahí se encuentran, ¿cómo que hoy no te viene a buscar tu papá? O que tenés dos mamás, ¿cómo se trabaja eso hacia adentro y cómo se trabaja esto a nivel instituciones? Bien. Bueno, nosotros en Argentina tenemos la ESI, la Educación Sexual Por ahora. Integral. Por Sí, ahora. Ojalá por mucho tiempo. pero todavía está. Y la Educación Sexual Integral trata de esto, ¿no? De los niños hacen preguntas porque es parte de su crecimiento, ¿no? Y esas preguntas van a seguir estando porque cada niño va creciendo en un contexto familiar diferente, ¿no? Ahora, el tema es qué hacemos nosotros si somos alojadores de esa pregunta o somos reactivos frente a esa pregunta. Ajá. Y creo que la educación sexual integral dentro del ámbito escolar lo que favorece es esto, ¿no? Es a darles lugar a las preguntas de los niños para poder responder desde un lugar contenedor. Y lo mismo debemos acompañar desde las familias, ¿no? Poder entender que hay familias diferentes y que ese niño me está haciendo esa pregunta justamente por eso, pero poder dar explicación a la inclusión, ¿no? Frente a las distintas familias que se van construyendo. Frente a las preguntas, se suele decir que hay que responder en tanto los chicos pregunten. ¿Es tan así? ¿Hasta dónde se responde? ¿O depende de las edades, depende de los momentos de la vida? Sí, hay edades... A ver, creo que siempre hay que darle lugar a la pregunta y darle un lugar a una respuesta. Bien. ¿No? Que el niño tenga la edad que tenga, no reciba una respuesta, no es bueno para el niño en tanto en cuanto de lo que interpreta, ¿no? Bueno, entonces no pregunto más, porque no me van a responder, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué respondemos? El contenido de lo que respondemos sí tiene que ver con la edad evolutiva en la que está, sobre todo con el nivel de conciencia que tiene, ¿no? Y con el manejo que puede hacer de esa información. Bien. Por lo cual, por eso hablaba de la educación sexual integral, porque es un proceso en donde, por ejemplo, los niños en etapa desde el maternal, ¿no? Y en la etapa preescolar, lo que hacen es, en toda la etapa inicial, empiezan a conocer su cuerpo, es lo primero, ¿no? Si yo no conozco mi cuerpo, son las primeras preguntas que aparecen, ¿no? En la exploración de su propio cuerpo, y desde ahí, ¿no? Progresivamente irle brindando respuestas de acuerdo a lo que puedan escuchar de acuerdo a su nivel de conciencia, ¿no? Ahora, yo me voy a correr un poquito, venimos hablando mucho de cómo hablar con los chicos y ahora lo pienso en términos de los adultos, porque como bien dijiste vos, los que tenemos el paradigma quizás más viejo somos los más grandes, lo que es, nos hemos criado con otro tipo de educación, no había ESI, ¿sí? No. Y entonces lo que me pregunto es, bueno, ¿cómo hablar de esto? Primero, siendo, por ejemplo, una pareja no convencional, plantearse la posibilidad de criar hijos sin ser un hombre-mujer típico. Y cómo hablar esto también con nuestros padres, con nuestros pares, para que ellos no nos miren como bichos raros. Digo, vale la pena preguntarse por qué no podemos, ¿no? Bien, mira, algo que yo he trabajado mucho con pacientes en su proceso, ¿no? De aceptación propia, porque mucho lo que pasa es la aceptación propia primero, ¿no? En relación a su cuerpo y a su identidad sexual frente a ese cuerpo. Sí. Pero luego llega otra segunda etapa, que es la que vos decís, Javi, que es la de comunicarlo. Y yo creo ahí que el comunicarlo tiene que ver con algo que nos merecemos nosotros con nosotros mismos en nuestras propias elecciones, sea cual fuera la elección, ¿no? Ajá. Más que con la reacción del otro. Porque nosotros no podemos controlar la reacción del otro y posiblemente la reacción del otro tenga que ver con su propio paradigma, con cómo fue criado y también implica un tiempo, ¿no? De las expectativas, de lo que fue construyendo en el vínculo con nosotros, que no están ni bien ni mal, pero existen, ¿no? Digo, son. Y aceptar que ese proceso va a estar, pero que le pertenece al otro, ¿no? Digo, que el hablarlo pueda ser un hecho, que el fin y el para qué de hablarlo tenga que ver con algo para mí, ¿no? De yo poder plantarme en mi integridad, en quién soy y poder mostrarlo al mundo, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, ya no importa tanto la respuesta. Por supuesto que me va a poner más contento, menos contento, que me va a gustar más o menos, pero el fin de esa comunicación ya se cumplió, ¿no? Bien. Me parece que va por ahí.
Pensaba también en que muchas veces los niños terminan siendo nuestros grandes maestros en muchos temas. Ha ocurrido y sigue ocurriendo con cuestiones medioambientales, por ejemplo, que las tienen absolutamente presentes y claras por la escuela, por su propia vida, por la militancia en el caso de los adolescentes y demás. Puede ser que en este caso también ese paradigma que se nos complica a nosotros asumir como nuevo dentro de la adultez empiece a revertirse a partir del diálogo que tengamos con ellos y del transcurso de los próximos años, que a lo mejor no sean muchos. Totalmente. Hay en la crianza, ¿no? Hay un modelo como estereotipado, más antiguo, ¿no? En donde los padres o los referentes somos quienes tenemos que instruir, mostrar, enseñar. Y por supuesto que ese rol es una relación asimétrica, ¿no? Ahora, hay un lugar de escucha que antes no estaba dado, ¿no? Desde los padres hacia los niños, de poder, ¿no? Nosotros estar desde la escucha, y en esa escucha vamos a poder conectar mucho más con lo que necesitan que con lo que queremos que debería ser, ¿no? Y creo que ahí se puede dar un puente mucho más genuino, ¿no? De unión y de conexión entre las necesidades de los niños de hoy y quienes estamos siendo como padres. Fantástico, fantástico. Bueno, Sol, te queremos agradecer como siempre por la claridad y por resolver algunas dudas que tenemos nosotros y que imaginamos también que comparten mucho a nuestros televidentes, así que gracias como siempre, es un placer y nos vemos la semana que viene. Hacemos terapia nosotros con ella. Claro. Tenemos todas las semanas unos minutos de terapia con Sol. Gracias, Sol. Abrazo. Un abrazo grande. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de jubilados.